Buenos días, mi nombre es Dairon José Morlando Hurtado y les voy a mostrar, voy a hacer la exposición del componente práctico que realicé junto con mi compañera Estefanía Henao. Bueno, en la práctica 1 se nos pedía caracterizar eh, los siguientes sensores: una fotorresistencia a la intensidad de luz, realizar mínimo 7 mediciones en las cuales se varía la intensidad de luz de menor a mayor. Entonces acá está el montaje con el cual hicimos la caracterización. Acá tenemos la curva característica de salida del elemento en resistencia, mega ohmios, versus el nivel de intensidad de luz. En este punto teníamos la mayor intensidad de luz hasta que nos íbamos alejando y la resistencia iba creciendo de manera exponencial, tal cual como lo podemos observar mediante esta línea de tendencia. Esta es la ecuación característica de la salida en resistencia versus la intensidad de luz. Arrancamos el experimento con la luz lo más pegada a la fotorresistencia. Bueno, entonces acá pues podemos observar cómo la resistencia aumenta de manera exponencial cada vez que se retira la luz y se lleva hasta la oscuridad. Bueno, para el sensor de temperatura del M35 encontrar la relación de temperatura y voltaje. Para este fue el montaje que hicimos, en donde tuvimos 10 mediciones, una y ahí íbamos obteniendo las salidas de voltaje. En este caso vemos que tiene una relación lineal y que por cada 10 voltios tenemos 0.1 voltios. Entonces acá podemos ver cómo la relación del elemento de la salida de voltaje versus la temperatura es lineal. Esta es la curva característica de y esta es la curva característica y esta es la gráfica de voltaje versus temperatura. Acá podemos ver entonces en Proteus el montaje que se realizó y podemos comprobar que digamos que cuando la LDR tiene ausencia de luz nos marca un megaohmio de resistencia, y acá podemos ver como para 10 grados centígrados tenemos una salida de 0.10 voltios. Bueno, el tercer punto. Bueno, del punto anterior podemos concluir entonces que la relación temperatura versus voltaje en un sensor de temperatura, el M35, es lineal. En el software Tinkercad o Proteus implementar un puente de Whiston alimentado con 5 voltios para medir la variación de la fotorresistencia, equilibrar el puente con la fotorresistencia a 0% de luz y variar la intensidad de luz hasta el máximo y obtenga una gráfica intensidad de luz versus salida del puente. Bueno, entonces para este caso utilicé otra LDR en donde la intensidad de luz se puede variar en luxes desde 0.1 hasta 1000, y veimos cómo el voltaje después de estar equilibrado en 0 para 0.1 luxes, o sea, pues para oscuridad, teníamos entonces el incremento de voltaje. Y acá vemos cómo el incremento de voltaje podría aproximarse a un crecimiento logarítmico o exponencial. Entonces, pues acá también aparece la conclusión, en donde podemos apreciar el crecimiento del voltaje versus la intensidad en luxes de manera exponencial. Vamos a observar esa parte, ¿cierto? Que es esta que tenemos acá. Acá podemos comprobar entonces cómo el puente está equilibrado para 0.1 luxes, o sea, para que él arranque la medición el puente se equilibró, y cómo nos marca voltaje cuando se empieza a aumentar la intensidad de luz. Listo.
Y por último, se nos pedía comprobar el funcionamiento del puente de Maxwell para la medición de capacitancia, realizar los cálculos y comprobarlos en la práctica. Bueno, entonces un puente de Maxwell es una modificación de un puente de Wheatstone que se utiliza para medir una inductancia desconocida o capacitancia desconocida en términos de una resistencia calibrada e inductancia o resistencia y capacitancia. Bueno, entonces este fue el montaje que realizamos. Acá ya tengo los valores de la resistencia y las capacitancias conocidas y los valores de la capacitancia y la resistencia que quiero hallar. Bueno, entonces en un puente de Wheatstone, para que el puente esté equilibrado, tenemos que la impedancia Z1 por R2 es igual a la impedancia ZX por R3, donde Rx es igual a R1 por R2 sobre R3 y Zx es igual a R3 sobre R2 por C1. Conocemos los valores de C1 y R1 y asignamos unos valores aleatorios, puede ser en unas resistencias comerciales, a R2 y a R3. Entonces tenemos que para este caso C1 vale 470 microfaradios, R1 20 ohmios, R3 330 ohmios y R2 1 kilo ohmio. Entonces hallamos los valores de Rx y Cx de esta manera, donde Rx nos da 61 ohmios y Cx nos da 155 microfaradios. Vamos a ver entonces a validar eso en el software. Bueno, entonces acá tenemos que el puente debe estar equilibrado en 330 ohmios. Acá podemos ver cómo el potenciómetro está al 50% y en 20 ohmios. Acá podemos ver entonces cómo el potenciómetro está en la mitad, o sea, en 20 ohmios. Y de esa manera podemos hallar los valores de Cx y Rx. Este es Cx, ¿sí? Este es Cx. Entonces de esa manera podemos hallar los valores de Cx y de Rx. En este caso pues los tenemos acá, por lo que en este caso estamos realizando una comprobación. Vemos entonces como si los valores de R3 y R1 cambian, el puente queda desbalanceado y en ese caso pues ya no podríamos hallar los valores. Acá podemos ver entonces el puente balanceado con 330 y 20 ohmios para hallar Rx y Cx. Bueno, muchas gracias. Ese fue entonces la práctica 1.